Hola, hola, guapitos y guapitas. Ya tenemos aquí la sirena. Ya sé que la habéis visto en la miniatura del vídeo, pero no es lo mismo verlo ahí que verla aquí. Mirad, mirad qué colitas más bonitas. Es que son preciosísimas. Ay, madre. Ay, que estoy enamoradita de esta sirena. Mira, 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 mira. Aquí os presento a las dos florecillas. Mira qué cosita más bonita. Les he puesto nombres celtas relacionados con el mar. Esta se llama Marella, que significa mar brillante. Y esta la he llamado Ula, que significa... ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa joya del mar. ¿Qué os parece? Bueno, son dos nombres muy facilitos, ¿eh? No lo he puesto complicado. Las muñequitas, miren, desde la cola así hasta la punta de la cabeza, que están sentaditas, 40 centímetros. O sea, es una medida maravillosa. Vamos a ver amarilla. Mirar, mirar. Mirad qué coronita tan bonita le he puesto. Y todos los detalles del vestido. Todo de brilli brilli. ¡Oh! Es que es buenísima. Mira qué bonita. Y luego tenemos a Ula, que le he cambiado el tocado. Se lo he puesto en el lado. También tiene sus adornitos en la carita. Su brilli brilli. Esta tiene el pelito más suelto. También tiene un adornito aquí en la colita. Y también tiene los brilli brilli puestos en el pechito. De diferente manera. Aquí en el cuerpito le he puesto así como unas escamitas de tul, muy bonitas, ya lo veremos en los vídeos. Y a Ula también. Son diferentes, pero son iguales. He hecho una combinación de colores. La coronita la podéis hacer, a Ula le podéis hacer la coronita de Marella. Podéis hacerla perfectamente. Yo meteré bastantes conchitas para que la podáis hacer. Y los brilli brilli también lo podéis cambiar, lo podéis hacer de otra manera. Podéis hacer este peinado. También podéis hacer este. Eso ya vosotras lo combináis como vosotras queráis. ¡Ay, madre, qué bonita! No sé cuál me gusta más, ¿eh? Porque esta me encanta. El tonito este rosa con el azul. Pero es que esta le ha quedado un pelazo. Le ha quedado un pelazo. Es que me gustan las dos. Que sepáis que los patrones son gratis, ya sabéis. Esto no los tenía que haber dado gratis, ¿eh? Porque estos patrones me ha costado bastante hacerlo. He tenido que hacer bastantes pruebitas. Y tendría que venderlos. Los voy a dar gratis. Pero a ver, la que quiera colaborar con el canal y quiera donar 2 euritos por el trabajo de los patrones, pues la verdad que sería de agradecer. Como que valoráis mi trabajo un poquito, ¿no? Si veis las sirenas, esta está hecha con la tela M1. Esto que veis por fuera es la tela de punto de algodón. Es la misma tela que usamos en las caritas. Se la he puesto también en el cuerpo y en los brazos. Para que quede toda la telita igual, porque claro, aquí ya se ve demasiada chicha. Entonces vamos a poner la telita igual, de una manera súper fácil y súper sencilla. Y bueno, y de esa manera pues podemos hacerle también las tetillas estas tan hermosas. La del pelito azul está hecha con la tela M2, que es un poquito más oscurita. ¿Ves? Está más morenita. Y esta más blanquita es la M1. Yo los kits los voy a hacer todos con la M2, con esta. Es que queda un color tan bonito y este como lo veo un poquito pálido, ¿no? Entonces este queda súper bonito. Lo voy a hacer todos los kits con la M2. Si alguien quiere el kit con la M1, pues que en observaciones me diga, Loli, a mí me pones la M1 que me gusta más. Bueno, pues ya está, pues te pongo la M1, no hay ningún problema. Pero en principio las dos las voy a hacer con esta telita, que es más morenita. Mirad, chicas, el brilli brilli que tiene la muñeca. Mirad, es que se mueve y brilla por todos sitios. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! Luego la podéis sentar en la estantería porque tiene una formita muy graciosa, ¿veis? Para que la podáis sentar. Sobre todo se aguanta porque le he puesto las manos justo a la medida del culete. ¿Veis? Y de esta manera se aguanta porque la cabeza pesa bastante y más con las conchas estas que lleva aquí. Vamos a ver lo que lleva el kit de esta muñequita. Y la chica que no compre el kit, fijaros en los materiales que vamos a usar para hacer estas sirenitas tan bonitas. Ula, que es la rosa, y Marella, que es la del pelo azul. ¡Oh, que me gusta la corona! ¡Madre mía, cómo me gusta! Uy, esta me tiene loquita, ¿eh? Loquita, loquita. Y recordad que los kits ya están disponibles en nuestra tienda online manualierolis.com. Vamos a ver lo que lleva el kit. Manuel, dale a la cámara. Bueno, florecillas, pues vamos a ver lo que lleva el kit de Marella. ¡Ay, qué bonita mi Marella! Pues la verdad es que no lleva muchas cositas porque está casi en cuerillos. Mira, aquí tenéis la foto de la muñequita. Aquí tenéis el escrito y los vídeos que tenéis que ver en el canal de YouTube Manualierolis, ya lo sabéis.
Este es el patrón. Aquí tenéis las piernas, digamos, de la sirenita, la colita, y aquí tenéis estas aletitas de aquí y los vídeos para hacer la sirenita. Si queréis conservar el patrón, que no lo queréis recortar, pues calcarlo en un folio, en una ventana, vais calcando los circulitos y guardáis el patrón. Y si no, pues lo recortáis. Tenéis el otro. Lo he intentado explicar lo mejor que he podido, ¿vale? Este es el cuerpo interno, que es el de algodón, el que no estira. Y este es el cuerpo externo, que es el de punto. Bueno, ya lo pongo aquí. Y la cabecita, esta como es más pequeña, pues vamos a poner la carita interna de la cabecita de licra gordita de 11 centímetros. Si tenéis la licra antigua que estira más, le ponéis 9 centímetros. Una vez rellenado la carita interna, tiene que medir una circunferencia de 21 centímetros. Así, alrededor de gordita. Ya cuando tengáis ese punto, pues ya está. Ya seguís haciendo la cabecita soft como siempre se hace. Y lo veréis en el vídeo de la cabecita, el más actualizado. Y esta de fuera, que es un poquito más grande, 12 centímetros, pues la haremos de punto de algodón. De punto de algodón, pues será prácticamente toda la muñeca. Ya lo veis en el vídeo, impacientes. Para las chicas que no compren el kit, vamos a enseñar las telas que tienen que coger. Una telita de esta así, de sirena. Esta la tenéis suelta en la tienda. Y la tenéis en rosa, en plateado y en azul. Podéis comprar la que queráis. Este tipo de tela, ¿vale? Es una licra gordita. Estira para un lado y para otro no mucho. ¿Veis? Es preciosísima. Bueno, pues aquí tenéis para hacer la cola de la sirena y la cola de abajo. Os la voy enseñando. Para hacer estas aletitas de aquí, pues tul. Os he puesto una tira de unos 13 centímetros o así, de 1,5 de ancho, todo el ancho que da el tul. ¿Veis? Este tul es súper bonito. Mirad que brilla un montón y queda la muñeca preciosa. Podéis usar tul, podéis usar también este tul de estrellitas, que lo tengo en la tienda. Queda la muñeca súper bonita con esto. O también podéis utilizar tul cristal. Tul cristal este lo he traído en la tienda. Lo he traído en 3 colores, en blanco, en rosa y en azul. Y sirve exactamente igual, mirad. Y queda súper bonito. O sea que con estas telas se hace la sirenita perfectamente. Os enseño una muestra. Que queda súper bien, y eso que no están decoradas, no tiene las pelitas ni nada, pero queda muy bonito. Y son telitas baratitas. Tul este brillante y este, pues no lo tengo ya. Lo estoy buscando, pero es que no lo encuentro. Cuando se me acabe, pues tendré que hacer los kits con el tul cristal. Me encanta el tul cristal. Para el cuerpo lo vamos a hacer todo con punto de algodón, que es esta tela gordita, que es la que usamos para las caritas, pero lo vamos a usar en todo el cuerpo. Aquí se ve mucha chicha y se va a notar mucho la diferencia entre la tela del punto de aquí de la carita y la tela del cuerpito. Entonces vamos a utilizarlo todo de punto de algodón. ¿Veis? Esto es todo punto de algodón. Mira qué bonita. Un trozo para hacer lo que es el cuerpo, las mangas y la carita. Para el cuerpo vamos a utilizar muy poquito. Y este es el cuerpo de algodón, que vamos a utilizar muy poquito. O sea, con este poquito, con este trocito, ya tenéis para el cuerpo. Pero bueno, os pongo un poquito más, por si yo qué sé, queréis hacer más. Y aquí tenéis la licra gordita para hacer la carita. Os meteré otro trozo más por si queréis practicar. En lugar de un trocito, os pondré 2. Y tenemos la entretela para los bracitos. Hay que coser los bracitos y hay que poner una entretela al punto para que tenga consistencia. Ya lo veréis en los vídeos. Y también para la cola. ¿Veis? Aquí también lleva entretela. Y mira qué cola más bonita. Así que entretela de esta de algodón que se pega por un lado. Para los adornos, bueno, aquí tenéis una plaquita de estas. Es solamente esto, lo que pasa es que lo meto todo entero, pero es esto que se ve nada más. Pero bueno, que ya tenéis suficientes y os sobrarán para hacer la sirena. Perlitas también para ponerlas, para hacer la coronita. Esta horquilla de almejita súper bonita. Aquí tenéis una estrella de mar y caracolitos. Anda que no me ha costado nada encontrar los caracoles. Maldita sea los caracoles. Y aquí os he puesto los ojitos de 11, ¿vale? Que estos son, mira, ojitos de 11 y quedan guapísimos. 2 pompones grandes por si queréis hacer la oreja. Yo no le he hecho, pero si queréis, las tenéis para hacer la nariz. Y si no queréis hacerle los botones de ojo, pues tenéis hematites de 6 milímetros para ponerlas. Y una pestañica. ¡Hala! No le he alambrado los brazos porque no va a aguantar nada. Entonces, pues para que se siente también, para bien que quede los brazos rectos, porque así te hace un poquito de trípode. Entonces no se cae, que la cabeza pesa bastante. Os he puesto los alambres por si las queréis alambrar. De los brazos
de 1,1 y este el cuerpo de 1,5, 1,6 de grosor, ¿eh? Plancha de guata para alambrar los brazos, 2 ovillos de lana, no sé lo que pesa esto, 30 y 30, unos 60, un poquito más de media madeja se lleva este peinado. Es que tiene mucho pelo y ya está. Y aquí tengo a Aula, que es exactamente igual. Lo único que cambia es el tul de purpurina, la tela de la colita. Esta es verde, esta es fucsia, esta es azul, esta es rosita. Estos brillantitos son como tornasolados y estos son rositas. Que si queréis los brillantitos azules me lo decís y lo ponemos azules. Yo es que le he puesto los brillantitos estos tornasolados, no sé, porque los vi muy bonitos, pero luego encontré estos también en azul. Así que, bueno, pues si los queréis en azul, pues yo creo que quedará súper bien con esto. Como la muñeca la he hecho así, lo voy a poner así. Pero si lo queréis azul, pues me decís, Loli, ponme los brillantitos azules. Y yo os pongo los brillantitos azules. Venga, voy a poner aquí amarilla y voy a buscar a Ula. Ula, ven aquí, chati. ¿Qué haces ahí solita? Ay, madre, pero ¿qué haces ahí solita tú? Vente aquí con tu hermanita. Ay, espérate que se te ve el adorno este. Ay, dirá, a mí no me has puesto corona, a mí me has puesto una diademita, pero mira qué bonitas. Yo le he puesto esta combinación, no se me parece bonita. Pero si queréis la muñequita toda rosa y queréis ponerle la lana rosa, pues me decís, Loli, que quiero la amarilla, pero me pones la lana rosa. Y os ponemos la lana rosa. Ya sabéis que no hay ningún problema en ese sentido. También podéis hacer esta misma coronita, que ya tenéis las cositas para hacer esta coronita, la podéis hacer aquí, a Ula. Se lo podéis hacer exactamente igual. Yo lo he puesto así para hacer dos diferentes, para no hacer dos muñecas exactamente igual que esto. Esto lo he puesto de una manera y esto lo he puesto de otra. De la amarilla me han salido unos 40 kits. De la Ula me han salido solo 12. No encuentro el tul este. Se me acaben los kits, pues tendré que hacerlo con el tul cristal. Porque es que mira cómo queda. Que queda preciosísimo. No sabía si ponerle este o este. Pero bueno, al final he puesto este para que hiciera un poquito de juego con esta. Pero bueno, es que no tiene nada que ver una con la otra. Da igual. De momento, pues tengo este tul. Pero cuando se acabe, pues ya pondré el otro. Pero me parece que no se me olvida nada más. Oye, chicas, quiero que hagáis la sirena. Si compráis el kit, como si no lo compráis, quiero que la hagáis y que la pongáis en el grupo. Si hacéis muchas sirenas, os montaré un vídeo con todas vuestras sirenas y lo subiré al canal de YouTube. Porque es que esta muñeca me encanta. Además que he estado 3 semanas dándole de que te pego a los patrones y a los diseños. Y he tenido que ir a Barcelona 3 o 4 veces para encontrar las caracolas estas. Que no veas las caracolas, nada más que las parió las caracolas. Para que quedara una sirena preciosísima. Pues ya sabéis vuestra función. Tenéis que compartir el vídeo, suscribiros al canal para que YouTube muestre más los vídeos, porque últimamente no los muestra para nada. Bueno, y ahora ya me despido. Venga, un besito. Hasta luego. Hola, soy Anelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. Dracais. Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeo de cuando pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, como voy a recibir el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? ¡Eva, Julia! Compartir el vídeo es súper importante.